Los hijos de Francesca regresan a la casa que los vio nacer. Francesca había muerto y ellos regresaron a encargarse de sus últimos deseos, y al estar revisando sus cosas con melancolía y ternura, encontraron una caja con una carta. La hija de Francesca, Caroline, de unos 35 años, abrió la caja y se sorprenden al ver que contenía una cámara vieja de esas grandes con varios lentes para enfocar, cartas y un dije que contenía la foto de Francesca. Asombrados, Caroline le dice a su hermano de unos 40 años: «Mira, también hay un pequeño libro», y el hermano lo toma y lo hojea, pero no quiso leerlo, y la hermana Caroline lo toma. Caroline pasó los dedos por la hoja, como si al tocarla pudiera entender mejor a su madre. Al ver la foto dijo: «Nunca la vimos así». Susurró: «Nunca nos dejó ver esta parte», respondió Michael. Y entonces la voz de Francesca regresó. «El verano en que conocí a Robert, su padre, y ustedes se fueron a la feria. Yo decidí quedarme. Era verano en Iowa. El calor caía lento, espeso. El aire apenas se movía. Francesca estaba sola en la granja, con su cabello café obscuro suelto, apenas recogido hacia atrás, caucáica, delgada, hermosa, con formas de mujer madura, con cuerpo firme de mujer que trabaja. En el campo no estaba arreglada para nadie. Traía puesto una playera blanca, suelta, ligera, sin sostén, unos jeans azules claro viejos por el uso, pero en buen estado. Estaba cómoda para sí misma. Se sintió libre, estaba libre. Francesca entró a la cocina. Cortó limones con movimientos lentos, despreocupada, sin apuros. El jugo le humedeció los dedos, agregó agua fría, un poco de azúcar, preparó una jarra de limonada fresca, sirvió la limonada en un vaso de vidrio. Era un gesto cotidiano, pero había algo distinto. Era la primera vez en mucho tiempo que estaba completamente sola. La soledad, cuando no es impuesta, puede sentirse como libertad. Francesca salió de la cocina y fue y se sentó el porche. Con el vaso de limonada en la mano, observaba las tierras extensas, la mañana soleada, el cielo azul sin nubes, cuando escuchó el sonido de una camioneta acercándose por el camino que llevaba al porche de su casa. Un vehículo polvoriento se detuvo frente a la casa. Ella levantó la vista. Y Robert Kincaid aparece. Cuando Francesca levantó la vista desde el porche, el sol le dio de frente. Entrecerró los ojos. El calor era espeso, como si el aire se pudiera tocar. Las cigarras cantaban sin descanso en los árboles cercanos, y el campo alrededor de la granja parecía detenido en el tiempo. Entonces lo vio. La camioneta era vieja, grande, cubierta de polvo del camino. No era nueva ni llamativa, pero tenía algo sólido, confiable, como su dueño. El motor se apagó con un suspiro largo, y por un segundo volvió el silencio. Francesca, un hombre, bajó del vehículo. Alto, caucásico, muy atractivo, guapo, desgarbado, con cabello entrecano, ni largo ni corto, turbulento, con una cámara colgada al cuello. Camisa clara, arremangada, jeans gastados, gorra en la mano. El sol le marcaba el rostro. Robert Kincaid. «Disculpe», dijo él. «Estoy buscando el puente Roseman». Francesca lo miró un segundo más de lo normal, no por deseo, por curiosidad. «Está un poco lejos», respondió. «Ella, lo imaginé», sonrió él. Ella dudó, luego habló. «Si quiere, puedo mostrarle el camino». No fue impulso, no fue locura, fue hospitalidad. La clase de decisión que parece insignificante hasta que de repente esa decisión lo cambia todo. En el cuaderno, Francesca se detenía un momento. Su padre era un buen hombre. Trabajador. Nunca me hizo daño. Pero cuando decidió llevarlos a la feria, yo supe que necesitaba quedarme. Richard Johnson era agricultor y ganadero. Vivía para la tierra. La feria era para él una alegría muy importante. Para Francesca era algo simple. No le gustaban las tradiciones del pueblo. Colaboraba con ellos porque así hacían todas las esposas de ahí. Se ayudaban entre ellos unos a otros, pero no todos sus hábitos le agradaban. Pero ella no decía nada. Sería como echarse el mundo encima, y ella prefirió el silencio. Y ese silencio fue el espacio donde apareció Robert. Michael, asombrado, levantó la vista del cuaderno. Con un poco de indignación dijo: «Todo empezó con un vaso de limonada». Caroline negó con la cabeza, emocionada. «No, empezó cuando mamá se permitió quedarse sola». Cuando Francesca levantó la vista desde el porche, el sol le dio de frente. Entrecerró los ojos. El calor era espeso.
como si el aire se pudiera tocar. Las cigarras cantaban sin descanso en los árboles cercanos, y el campo alrededor de la granja parecía detenido en el tiempo. Entonces lo vio. La camioneta. La camioneta era vieja, grande, cubierta de polvo del camino. No era nueva ni llamativa, pero tenía algo sólido, confiable, como su dueño. El motor se apagó con un suspiro largo y por un segundo volvió el silencio. Francesca apoyó una mano en la baranda del porche, el vaso de limonada frío en la otra. No sabía por qué, pero no apartó la mirada. El hombre, bajó despacio. Era alto, más de lo que ella había imaginado, delgado pero fuerte. No joven, y eso era parte de su atractivo. Tenía el cabello entrecano, desordenado por el viento y el camino, ese gris que no habla de vejez, sino de experiencia. El sol le marcaba el rostro, pómulos firmes, mandíbula definida, barba de varios días. Guapo, pensó ella, pero no de esos hombres que buscan serlo. Guapo como los paisajes que no necesitan explicación. Llevaba una camisa clara, arremangada, pegada al cuerpo por el calor, unos jeans gastados, botas firmes. Y la cámara punto colgada al cuello, pesada, real, como si fuera parte de él. Francesca notó ese detalle. No todos cargan algo así con tanto cuidado. Francesca, se miró a sí misma sin mirarse. Sabía cómo estaba vestida, una camiseta ligera, suave, sin sujetador, pegada apenas a su cuerpo delgado por el calor. Un pantalón de mezclilla, cómodo, viejo, manchado por la vida cotidiana. Nada elegante, nada preparado. El cabello café oscuro, largo, suelto, apenas contenido detrás de las orejas. No estaba arreglada para nadie, y aún así no se sintió pequeña. Lo que ella pensó al mirarlo, Francesca no pensó. Me gusta. Pensó cosas más simples y más peligrosas. Pensó que no parecía de allí, que no pertenecía al campo, que había visto otros lugares. Pensó que caminaba como alguien que no tiene prisa, como alguien que no espera nada. Y eso la inquietó. Él caminó hacia el porche con pasos tranquilos, con el mapa doblado en una mano. No invadió, no apresuró. Se quitó el sombrero con un gesto natural. Disculpe. La voz era profunda, serena, con un tono cansado pero amable. Estoy buscando el puente Roseman. Francesca tardó un segundo en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque hacía tiempo que nadie llegaba a su casa solo para preguntar algo. El viento movió suavemente los árboles. Un perro ladró a lo lejos. El hielo tintineó dentro del vaso de limonada. Todo parecía normal. Y al mismo tiempo, todo parecía distinto. Está un poco lejos, dijo ella al fin. Él sonrió apenas, no una sonrisa grande, una pequeña, sincera. Eso me temía. Francesca notó sus ojos, claros. Atentos ojos que miraban como si cada cosa mereciera ser vista con cuidado. Y algo en ella, muy adentro, se aflojó. Puedo mostrarle el camino, dijo ella. Las palabras salieron antes de pensarlas. Robert levantó la mirada, no se sorprendió, no insistió, simplemente asintió. Se lo agradecería, le contestó él. Si alguien me hubiera preguntado en ese instante qué estaba haciendo, habría dicho que nada importante. Pero ahora sé que, al mirarlo a los ojos, ya había comenzado a despedirme de la mujer que había sido hasta entonces. Los hijos leyeron esas líneas en silencio. Caroline sintió un nudo en la garganta. Michael cerró los ojos un momento molesto, asombrado hasta un poco indignado, porque ya no veían a su madre como mamá, la veían como una mujer. Después ella, subiendo a la camioneta, comenzó. El primer trayecto juntos. Las palabras simples. Las miradas que empiezan a quedarse. Francesca bajó los escalones del porche despacio, no porque dudara, sino porque algo en ella quería recordar ese momento tal como era. El calor le rozaba la piel. La tierra desprendía ese olor seco del verano. Los campos se abrían alrededor como un mar verde inmóvil. Robert caminaba unos pasos delante de ella. Ella lo observó sin querer hacerlo. Él, visto por ella, era alto y al caminar parecía no tocar del todo el suelo. Tenía ese andar tranquilo de quien no huye ni persigue nada. El cabello, entrecanoso, se movía con el viento. No intentaba ocultar los años, los llevaba con dignidad. Francesca pensó que había hombres que envejecían y hombres que se volvían interesantes. Robert pertenecía a los segundos. La camioneta era robusta, vieja, con marcas de viajes largos. Había polvo en las puertas, mapas doblados en el tablero, una mochila gastada en el asiento trasero. No era un vehículo familiar, no era un coche de domingo. Era una camioneta hecha para irse.
Francesca notó ese detalle y algo le apretó suavemente el pecho. Cuando se acercó a la puerta del acompañante, sintió por primera vez su propio cuerpo. La camiseta ligera se le pegaba un poco por el calor. El pantalón de mezclilla abrazaba sus piernas delgadas. No se sintió avergonzada, se sintió real. Robert abrió la puerta sin prisa. No la miró de arriba abajo. No invadió, solo esperó. El motor arrancó. La camioneta avanzó lentamente por el camino de tierra. El polvo se levantó detrás de ellos, como si algo estuviera quedando atrás. Durante los primeros segundos no hablaron. No era incomodidad, era respeto. No soy muy bueno pidiendo direcciones, dijo Robert al fin con una sonrisa leve. Francesca miró por la ventana y dijo, «Aquí nadie viene si no está perdido», respondió. Él soltó una pequeña risa. No ruidosa, no exagerada. Francesca pensó que esa risa no era para impresionar a nadie. Era honesta, los campos pasaban lentos. Vacas a lo lejos, graneros rojos, cercas interminables. Robert manejaba con una sola mano. La otra descansaba cerca del cambio. Francesca notó sus manos, grandes, firmes manos de alguien que ha trabajado, pero también creado. Lo que ella sintió no pensó en su esposo, no pensó en sus hijos. Pensó en lo raro que era sentirse tan despierta, tan bien, como si el mundo hubiera subido un poco el volumen. ¿Es de aquí?, preguntó él. No, respondió ella. Soy italiana. Robert giró apenas la cabeza para mirarla. Eso explica muchas cosas. ¿Qué cosas? La forma en que mira, dijo, como si siempre estuviera recordando algo. Francesca tragó saliva. Nadie había dicho algo así de ella antes. No hubo silencio incómodo después. Hubo calma. Esa clase de calma que no se explica pero se siente segura. No me tocó, no me prometió nada. Pero en ese trayecto entendí algo. Había pasado años sin que nadie me mirara de verdad. El puente Roseman apareció entre los árboles. Oscuro, contiguo, silencioso, Robert redujo la velocidad. «Es hermoso», dijo él. Francesca asintió. «Siempre ha estado ahí», respondió. «Supongo que algunas cosas no necesitan moverse para ser importantes». Ella lo miró y sonrió. Él se puso a sacar fotos mientras ella lo observa desde adentro del puente y él le tomó unas fotos y la alcanzó en el puente y hacía mucho calor y él le ofreció de tomar un cerveza y ella aceptó. Él comenzó a darle las gracias por llevarlo y regresaron a la casa de Francesca y ella de repente lo invitó a cenar y él comentó que sí que hacía mucho no comía comida casera y caliente y pasaron a la cocina él mientras se lavaba las manos. Francesca preparaba algo sencillo y rápido, y él se ofreció a ayudarle. Él con torpeza comenzó a picar unas verduras que ella le dio. Por fin se sentaron a cenar, y la noche cayó sin hacer ruido. El calor del día se quedó suspendido en las paredes de la casa, como si el verano se negara a marcharse. Francesca recogía los platos despacio. Habían cenado algo sencillo, nada especial. Carne, verduras, pan y silencio compartido. Robert estaba sentado a la mesa, apoyado hacia atrás, observando la cocina como si fuera un lugar sagrado. No hablaban por obligación, hablaban cuando algo lo pedía. Después la conversación comenzó y hablaron de viajes. Robert contó historias breves, lugares lejanos, carreteras interminables, fotografías tomadas al amanecer. No presumía, recordaba. Francesca lo escuchaba con atención, con esa forma de mirar que solo se tiene cuando algo empieza a importarte demasiado. Ella habló poco de sí misma, de Italia, de su madre, de la música que extrañaba. Robert no la interrumpía. La dejaba terminar cada frase como si cada palabra tuviera peso. Francesca se dio cuenta de algo que la inquietó. No estaba pensando en el tiempo, ni en el mañana, ni en lo correcto. Estaba presente, y eso hacía años que no le ocurría. Hubo un momento en que no hablaron. No porque no hubiera qué decir, sino porque no hacía falta. La casa respiraba. El reloj marcó la hora con un sonido suave, casi respetuoso. Francesca caminó hacia el comedor. Robert la siguió con la mirada. Ella se detuvo frente a un mueble de madera, uno que había estado allí toda su vida. Abrió el estante, ahí estaba. La botella de coñac, elegante, intacta, cubierta de una fina capa de polvo. Junto a ella, 2 copas. Nunca usadas. Robert no preguntó nada. Francesca tomó la botella con ambas manos. Sintió su peso, su espera. La había comprado años atrás, cuando todavía creía que la vida le debía un momento extraordinario. La había guardado para algo especial. Un aniversario, una celebración. Un instante que nunca llegó, hasta ahora.
Francesca sirvió el coñac despacio. El líquido ámbar cayó en las copas con un sonido suave, íntimo. El aroma llenó la habitación. Le tendió una copa a Robert. Sus dedos se rozaron apenas. Nadie se apartó. Brindaron sin decir nada. Robert bebió un poco. «Es excelente», dijo en voz baja. Francesca sonrió. Llevaba años esperando este momento. Robert la miró entonces, no con deseo, con comprensión, como si entendiera que aquel gesto era una confesión. No era solo una bebida. Era la prueba de que había esperado toda una vida para sentirme así. Se sentaron de nuevo, más cerca. No se tocaron, pero algo entre ellos ya se había cruzado. Algo que no vuelve atrás. Él la observó y de repente él como que reaccionó y le comentó: «Ya es noche», y no quisiera incomodarla. Se despidió agradeciendo la cena y la atención, y ella lo acompañó hasta el porche y él subió a su camioneta y se alejó. Esa noche, Francesca no durmió de inmediato. Escuchó los sonidos de la casa, el viento, la respiración del mundo, y entendió que el momento que había guardado tantos años en una botella, por fin había llegado. Se sintió feliz. Al otro día Francesca se levantó y se fue al pueblo y se compró un vestido muy bonito para una ocasión muy especial. Era azul ligero, con una falda amplia que marcaba su cintura, y regresó a su casa. Francesca estaba preparando alimentos. Mientras tanto, Robert Kinky entró a una pequeña cafetería del pueblo. Estando ahí, él pensaba: ¿y si la invito a ver el otro puente? Y vio que ahí todos murmuraba y se contaba el chisme del momento, y pensó: no, no puedo hacerle este daño si nos ven juntos. Podría causarle un gran problema con su familia y su reputación, pero su instinto hizo que se parara y fuera al teléfono, y ahí le llamó. Mientras tanto, Francesca estaba cocinando cuando sonó el teléfono de Oaret, que estaba en su cocina. Y contestó aló, y Robert Kinky le contestó con voz nerviosa: «Hola, soy yo, Robert Kinky. Y me preguntaba si le gustaría acompañarme al siguiente puente». Y ella esperaba esa llamada muy contenta, pero conteniéndose ella, le dijo: «Sí, me gustaría». Y entonces ella le dijo: «pero yo le vería allá y llevaré algo para comer». Y Robert le contestó también muy contento, pero disimulando: «Ah, bueno, perfecto. Entonces, yo llevaré algo de beber». Y dijo: «Nos vemos a las 3 de la tarde. Ahí la espero». Y colgó. Francesca, emocionada, feliz, comenzó a preparar alimentos y se puso sus jeans ajustados y su playera blanca y tomó una canasta y metió con delicadeza los alimentos y se subió en su camioneta y se fue a las 3 de la tarde. Cuando ella llegó, él ya estaba ahí y él preocupado porque no llegaba. Ella se sonrojó cuando la vio. Ahí comenzó de nuevo a tomar fotos. Le explicaba el de la luz y los enfoques, y ella lo escuchaba. Reían con confianza, como si se conocieran de antes, y comieron y bebieron. Él le destapó su cerveza, y la miraba con ternura, y ella lo veía y solo quería que ese momento no acabara jamás. Después se despidieron y ella llegó a su casa y él se fue al hotel del pueblo. Llegó la noche y ella de repente sale de su casa y fue al puente, y ahí le dejó una nota clavada que decía: «Te espero mañana a merendar». Al otro día, Robert Kinky llegó a seguir su sesión de fotos al amanecer para aprovechar la salida del sol. Y como luciría el puente a esas horas cuando estaba dentro del río, enfocó el puente y se preguntó, en voz alta: «¿Qué es eso?». Y enfocó con la cámara y vio una nota que de inmediato fue a ver al leerla. Sonrió y se puso feliz. Cuando terminó, Robert fue directo a la casa de Francesca y ella le estaba esperando en el porche. La mañana llegó sin anuncios, no hubo sobresaltos. Solo la luz entrando despacio por la ventana, dibujando líneas claras sobre el piso de madera. Francesca abrió los ojos antes que Robert. Durante un instante no recordó dónde estaba, y luego lo supo. Y no se movió, lo observó dormir. Robert yacía de lado, el rostro relajado, el cabello revuelto entre canoso y dorado por la luz, la piel marcada por el sol y los años de carretera. No era joven, y eso lo hacía aún más hermoso. Francesca se levantó con cuidado. Se puso una camisa ligera, una de esas que siempre había usado solo para ella, y caminó hacia el baño. Encendió la regadera. El sonido del agua llenó la casa como una confesión que no necesita palabras. Mientras el vapor subía, Francesca apoyó las manos en la pared fría. Su reflejo en el espejo estaba distinto. No más joven, más viva, más hermosa, más feliz. Robert despertó solo.
Se sentó un momento en la cama, pasándose la mano por el rostro, como si necesitara asegurarse de que todo había sido real. El calor empezaba a sentirse. Salió de la casa. Afuera, la pileta, el lavadero, esperaba bajo el sol suave de la mañana. Robert se quitó la camisa. El aire tocó su piel. Se inclinó sobre el agua y comenzó a lavarse el rostro, luego el cuello, el cabello. El agua corrió por su pecho, marcando músculos cansados, no de gimnasio, sino de vida. La mirada de Francesca, desde la ventana del baño, del segundo piso a través del vidrio empañado, Francesca lo vio. No como una mujer que espía, sino como alguien que descubre. Lo vio inclinarse. Lo vio pasar la mano por su cabello mojado. Lo vio levantar el rostro hacia el sol. Sintió un nudo suave en el pecho. Pensó sin vergüenza. Así es como se ve un hombre libre. Y esa idea la conmovió más de lo que esperaba. Robert Kinky cerró los ojos un momento, dejando que el agua lo recorriera. Pensó en lo extraño que era sentirse en casa en un lugar que no era suyo. Pensó en ella y entonces escuchó su voz. Robert, él levantó la mirada. Francesca estaba en la puerta, el cabello húmedo, suelto. La camisa ligera pegada a la piel por el vapor. Descalza. No había provocación. Había confianza. Si quieres, puedes bañarte arriba, dijo. El agua está caliente. Robert dudó un segundo, no por miedo, por respeto. ¿Estás segura? Francesca asintió. Sí, y esa palabra lo cambió todo. Robert cerró la llave del agua. Tomó la camisa, se acercó a ella. No se tocaron, pero el aire entre ambos volvió a cargarse de esa electricidad tranquila que no quema, pero permanece. Gracias, dijo él. Francesca se hizo a un lado para dejarlo pasar. Y mientras subían las escaleras, ella supo, con una claridad que dolía un poco, que cada gesto sencillo estaba construyendo algo que no podría deshacerse. Más tarde, cuando el agua volvió a correr en el baño, Francesca se sentó en la cocina. Pensó en la botella, en las copas en los años, y comprendió que el amor verdadero no siempre llega con promesas. A veces llega con una invitación sencilla y una puerta que se deja abierta. El sonido del agua en el baño era constante. No apresurado, no nervioso. Francesca lo escuchaba desde la cocina, sentada a la mesa, con las manos rodeando una taza que aún no había probado. Ese sonido le confirmaba que Robert seguía ahí, y eso, por alguna razón, le provocó una calma profunda y un miedo suave al mismo tiempo. Entonces, el hombre sale del baño, y cuando Robert bajó las escaleras, con el cabello aún húmedo, la camisa limpia pegándosele un poco al pecho, Francesca levantó la mirada. Lo vio distinto, no como visitante, no como extraño, como alguien que ya había entrado demasiado hondo en su vida. El agua, dijo él, estaba perfecta. Ella asintió. Me alegra. Y se levantó. Ella preparó algo sencillo, huevos, pan, café, no había ceremonia. Y sin embargo, todo se sentía especial. Comieron frente a frente. No hablaban todo el tiempo. No hacía falta. Robert la observaba mientras ella se movía por la cocina. Cómo tomaba los utensilios, cómo se recogía el cabello distraídamente. Pensó, nunca había visto tanta belleza en lo cotidiano. Hoy quiero ir a Rosamond Bridge, dijo Robert finalmente. ¿Te acompañaría?, preguntó ella, como si fuera una ocurrencia. Él levantó la vista. Me gustaría eso. Y Francesca sintió ese pequeño vuelco en el estómago que solo ocurre cuando uno dice sí sabiendo que no debería. La camioneta avanzó por el camino de tierra. El polvo se levantaba suavemente detrás. El paisaje era verde, amplio, silencioso. Robert conducía con una mano en el volante. Francesca miraba por la ventana. A ratos sus manos se rozaban, ninguno las apartaba. Rosamond Bridge. El puente apareció ante ellos como algo detenido en el tiempo. Madera envejecida, sombras frescas, luz filtrándose entre las tablas. Robert sacó su cámara. Francesca lo observó trabajar. La forma en que se movía, cómo se detenía a mirar, cómo esperaba la luz correcta. Siempre te tomas tu tiempo, dijo ella. Porque lo importante, respondió, no se deja ver a la primera. Ella lo miró y supo que no hablaba solo de fotografía. Dentro del puente, la voz resonaba distinta. Robert le habló de sus viajes, de los lugares, de la soledad. A veces pienso que ya no soy de ningún sitio. Francesca apoyó la mano en la madera. Yo he sido de uno solo. Y aún así, a veces, no me siento de aquí. Robert la miró con atención profunda. Eso, dijo, debe ser difícil. Ella sonrió con tristeza. Me acostumbré. Se quedaron de pie, uno frente al otro, en medio del puente. No se tocaron enseguida.
Robert levantó la mano y acomodó un mechón de su cabello. Francesca cerró los ojos. Y entonces se besaron. No fue urgente. No fue juvenil. Fue lento, pleno, como si ambos supieran que cada segundo contaba. De vuelta en la casa, la tarde cayó despacio. La luz se volvió dorada. Cenaron juntos, hablaron más. Rieron un poco, y cuando Francesca sacó de nuevo la botella de coñac, Robert la miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Pensé que era solo para una ocasión especial. Ella sirvió las copas. Lo es. Brindaron sin decir nada. El coñac bajó lento. Ese sabor se quedaría con ella para siempre. No lo sabía aún, pero esa botella nunca volvería a ser solo una bebida. Sería memoria. El tercer día amaneció distinto. No porque el sol fuera diferente, sino porque ambos sabían, sin decirlo, que el tiempo comenzaba a cerrarse. Francesca preparó café. Robert estaba sentado a la mesa, mirando sus manos, como si ahí pudiera leer lo que venía después. «Mi familia vuelve mañana», dijo ella finalmente. Las palabras quedaron suspendidas. Robert levantó la vista despacio. Asintió, lo sé. No preguntó más, no reclamó. No pidió nada, y eso fue lo que más dolió. Hablaron largo ese día. De verdad, no de trivialidades. Robert le contó de su infancia, de una casa donde nunca aprendió a quedarse, de padres que se fueron demasiado pronto y de carreteras que terminaron siendo su hogar. «Si me quedo mucho tiempo en un lugar», dijo, «empiezo a sentir que algo malo va a pasar». Francesca lo escuchaba en silencio. «¿Yo?», respondió ella. «Llevo años sintiendo que algo malo ya pasó y que simplemente seguí viviendo». Robert la miró con una mezcla de ternura y pena. «No eres infeliz», dijo, «pero tampoco eres tú». Ella cerró los ojos, porque era verdad. Francesca habló entonces de Richard, de cómo lo conoció en Italia, cuando era joven, cuando América era una promesa brillante y no un campo silencioso. Richard era amable, lo conoció en Italia cuando él era soldado de las tropas americanas, trabajador, bueno, nunca fue cruel, pero era rudo, modales nada romántico, áspero de tradiciones estrictas. No fue el amor que ella había imaginado. «Me ofreció una vida segura», dijo, «y yo tenía miedo de quedarme donde estaba». Robert entendió y cumplió su promesa. «Sí», respondió ella, «cumplió todo, excepto lo que yo necesitaba». El cuarto día llegó demasiado pronto. «¿Podrías venir conmigo?», dijo Robert Kincaid finalmente. No como presión, como posibilidad, con ternura. Ella lo miró, el corazón le golpeó el pecho. Pensó en los hijos que apenas iban a ser adolescentes. En Richard, punto en la vida construida. «Si me voy contigo», dijo, «nunca dejaré de preguntarme qué habría pasado si me quedaba». «¿Y si te quedas?», respondió él. «Nunca dejarás de pensar en esto». Ambos lo sabían. Robert cargó sus cosas. Francesca lo acompañó hasta la camioneta. No lloró, no todavía. «Ven conmigo», dijo él. «Vámonos». Ella sonrió con tristeza. «No hagas eso», susurró. «Vive tu vida. Yo no puedo». Robert la miró por última vez y se fue. Horas después, Richard regresó con los hijos, felices porque su novillo ganó el primer lugar. Estaban orgullosos. La casa volvió a llenarse de voces. Francesca los abrazó, sonrió. Preparó la cena. Nadie notó nada, pero ella ya no era la misma. Al otro día, su esposo Richard le pidió a Francesca que lo acompañara al pueblo. En el pueblo, bajo la lluvia, Francesca lo vio. Vio a Robert Kincaid en su camioneta atrás de ellos, esperando. Luego él se adelantó. Ella iba con Richard y el semáforo en rojo. Comenzó a llover, la lluvia caía con constancia. No era tormenta. Era una lluvia paciente, de esas que empapan sin ruido y lo dejan todo más gris. Francesca iba sentada junto a Richard en la camioneta familiar. El limpiaparabrisas marcaba el ritmo del momento. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y entonces lo vio. A Robert Kincaid esperando. La camioneta de Robert estaba ahí. Un poco más adelante, detenida. Él no tocaba el volante. No miraba el reloj, no parecía apurado. Esperaba. La esperaba a ella. Francesca sintió como algo se le quebraba en el pecho, de golpe, sin aviso. El mundo se volvió lento. El sonido de la lluvia se apagó para ella. Solo existía esa imagen. Robert, de espaldas al mundo, mirándola a través del espejo retrovisor, con los ojos llenos de tristeza y de una vaga esperanza que aún no se había rendido. Su mano fue al picaporte. Instintiva, desesperada. Sintió el frío del metal. Pensó, si abro ahora, todavía puedo. Su cuerpo entero gritaba que sí, que bajara, que corriera bajo la lluvia, que no mirara atrás. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso.
No eran sollozos. Eran lágrimas silenciosas, profundas, con mucho dolor. Richard la miró de reojo. «¿Francesca?», dijo con voz preocupada. «¿Qué te pasa?». Ella intentó responder, no pudo. La garganta se le cerró. Apretó los labios, negó con la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo. Richard frunció el ceño. «¿Te sientes mal? ¿Quieres que nos detengamos?». Francesca cerró los ojos, sacudió la cabeza otra vez. «No, no», susurró apenas. ¿Cómo explicar que en ese momento estaba perdiendo la única vida que había sentido verdaderamente suya? El semáforo cambió a verde, pero Robert no avanzaba. No podía, esperaba verla bajar, esperaba verla elegirlo. Francesca sentía el corazón golpearle las costillas como si quisiera salirse del cuerpo. Su mano seguía en el picaporte. Un segundo más y todo cambiaría. Entonces, muy despacio, Francesca soltó la manija. Apoyó la frente contra el vidrio. Lloró, no con ruido. No con drama, lloró como lloran las personas que entienden que el amor no siempre es suficiente. Richard puso una mano sobre la suya. «Tranquila», dijo. «¿Qué tienes?». Y ella no respondió porque sabía que no podría explicarle, pero no se iría nunca, nunca le dejaría y, no por él sino por todo, por sus hijos y porque él no tenía la culpa, la luz ya en verde. Robert apretó el volante, esperó un segundo más. Uno solo, Francesca no bajó. Entonces avanzó, la camioneta se alejó. Poco a poco, hasta desaparecer bajo la lluvia. Francesca siguió llorando unos minutos más. Luego se secó el rostro, respiró hondo, se acomodó en el asiento. Cuando Richard volvió a mirarla, ella ya había recompuesto el gesto. «Estoy bien», dijo, «solo cansada». Y esa fue la mentira que viviría con ella, el resto de su vida. Pasaron los años, muchos. La vida siguió su curso en la granja, con estaciones que iban y venían, con hijos que crecieron, con rutinas que nunca se rompieron del todo. Francesca envejeció con dignidad silenciosa. Fue una buena esposa, una madre presente, una mujer fuerte. Pero en algún lugar profundo, siempre vivió aquella otra Francesca, la que había amado durante 4 días como si hubiera amado toda una vida. Un día llegó una caja con una carta. No traía urgencia, no traía dramatismo. Solo verdad, Robert Kincaid había muerto. Habían pasado muchos años desde aquel verano. Él había seguido viajando, fotografiando, viviendo como sabía vivir. Murió lejos, en soledad. ¿Cómo había vivido? Francesca leyó la carta sentada a la mesa. No lloró de inmediato. Cerró los ojos y lo vio. Tal como la última vez, con el cabello ya canoso, la mirada tranquila, la cámara colgada al pecho. Siempre supe que este día llegaría, pensó. Una caja sencilla. Sin adornos, dentro estaban sus cosas, su cámara, sus cuadernos, algunas fotografías, su reloj junto a objetos de una vida en movimiento. Francesca pasó los dedos por la cámara como si al tocarla pudiera tocarlo a él. Y entonces lo encontró. Entre las cosas había un collar, el que ella le había dado, pequeño o discreto. Dentro, una foto de ella, joven, serena, tal como él la había visto siempre. Francesca llevó el collar al pecho. Y ahí lloró. No con desesperación, con gratitud, porque entendió algo con claridad absoluta. Robert nunca la olvidó. La llevó consigo hasta el final. Después, cuando sus hijos se fueron a hacer sus vidas y ya su esposo había fallecido mucho antes que Robert, ya sola, cada que ella cumplía años, a solas se sentaba en su cocina, sacaba la botella de coñac y se servía una copa, y miraba las fotos que él le tomó. Miraba y acariciaba con amor su cámara, sus cosas, y tomaba entre sus manos su reloj y se lo ponía en la mejilla con ternura. Esa noche, Francesca tomó una decisión. Escribió con calma. Con honestidad dejó instrucciones claras. No quería ser enterrada junto a Richard, no porque no lo respetara, sino porque su alma pertenecía a otro lugar. Pidió que cuando muriera, sus cenizas fueran llevadas al puente, al mismo donde todo había sido verdadero. Tras su muerte, los hijos encontraron la caja, las cartas, las fotos, la historia completa. El hijo volvió a sentir indignación. «¿Todo este tiempo?», dijo con dolor. «¿Todo esto lo guardó sola?». La hija sostuvo el collar entre los dedos, lo miró largo rato. «No estuvo sola», respondió. «Lo llevó dentro, cumplieron su voluntad». El puente los recibió como si siempre hubiera estado esperando. El viento levantó las cenizas y las llevó lejos, libres.